Hermanos míos, hoy voy a hablarles de algo que rompe matrimonios, destruye familias, desgarra corazones y deja cicatrices que parecen nunca sanar. Voy a hablarles del adulterio, sí, del adulterio. Esa palabra que muchos prefieren no pronunciar, ese pecado que se esconde en la oscuridad pero que tiene consecuencias devastadoras a plena luz del día. Y quiero que sepan desde este mismo instante que si ustedes o alguien cercano ha pasado por esto, hay esperanza, hay sanación, hay un camino de regreso. Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia infinita y donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Pero no nos engañemos. El camino es doloroso, requiere valentía, humildad y una entrega total a la verdad. He visto en mi ministerio sacerdotal cómo el adulterio destroza vidas. He escuchado los sollozos de esposas traicionadas, el silencio roto de hombres humillados, el desconcierto de hijos que no entienden por qué su familia se desmorona. He visto la vergüenza en los ojos de quienes cayeron en la tentación y ahora cargan con el peso asfixiante de la culpa. El adulterio no es solo un error, no es solo un tropiezo. Es una decisión que fractura la imagen misma del amor de Dios manifestado en el matrimonio. Es traicionar un juramento sagrado hecho ante Dios y ante los hombres. Es romper la confianza que es el fundamento de toda relación humana auténtica. Pero hermanos, y escúchenme bien, no vine aquí a condenar, vine a sanar. Vine a recordarles que Cristo no vino a juzgar al mundo sino a salvarlo. Que la mujer adúltera, a punto de ser apedreada, encontró en Jesús no solo perdón, sino dignidad restaurada. Que el ladrón crucificado junto a Cristo entró al paraíso ese mismo día. Nuestro Dios no es un Dios que aplasta al caído, es un Dios que extiende su mano y dice, levántate, vuelve a intentarlo, yo estaré contigo. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy, las consecuencias reales del adulterio, esas que nadie te cuenta cuando estás en medio de la tentación. Y más importante aún, cómo sanarlas. Porque la verdad, hermanos míos, es que el adulterio nunca ocurre en el vacío. Siempre hay un antes, un durante y un después. Hay una serie de decisiones, de justificaciones, de mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Y cuando finalmente ocurre, las consecuencias se expanden como ondas en un estanque, alcanzando a personas que ni siquiera imaginamos. Los hijos, los padres, los amigos, la comunidad entera, todos quedan marcados. Y la persona que cometió el adulterio, esa persona que quizás eres tú o alguien a quien amas, esa persona queda destrozada por dentro, aunque externamente intente fingir que todo está bien. Así que los invito a que me acompañen en este recorrido. No será fácil. Vamos a tocar heridas profundas. Vamos a nombrar realidades dolorosas. Pero también vamos a descubrir que en las manos de Dios incluso lo más roto puede ser restaurado. Incluso el matrimonio más herido puede volver a florecer. Incluso el corazón más endurecido puede ablandarse nuevamente, porque esa es la promesa del Evangelio, que todo puede ser hecho nuevo en Cristo. Comenzamos. Cuando hablamos de las consecuencias del adulterio, la primera que debemos entender es la destrucción de la confianza. Y hermanos, déjenme decirles algo con toda claridad. La confianza es el oxígeno del matrimonio. Sin confianza el matrimonio se asfixia lentamente. Cuando una persona comete adulterio, no solo rompe un mandamiento, no solo peca contra su cónyuge, sino que destruye el fundamento mismo sobre el cual se construyó toda la relación. Porque el matrimonio se edifica sobre la palabra dada, sobre la promesa cumplida, sobre la certeza de que el otro estará ahí, fiel en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Recuerdo el caso de María, una mujer que vino a verme destrozada. Había descubierto que su esposo, con quien llevaba 20 años casada, había tenido una relación con una compañera de trabajo durante 2 años. 2 años, hermanos. 730 días de mentiras, de excusas, de engaños. Y cuando finalmente la verdad salió a la luz, María me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, no es solo que me fue infiel, es que ahora no sé qué de nuestra vida juntos fue real. No sé si alguna vez me amó de verdad. No sé si esos momentos felices eran genuinos o solo actuación. Me siento como si hubiera vivido 20 años en una mentira. Eso es lo que hace el adulterio. Contamina retroactivamente toda la historia de la pareja. La confianza, hermanos míos, se construye gota a gota, con años de fidelidad, de coherencia, de transparencia, pero se destruye en un instante.
y reconstruirla, si es que eso es posible. Requiere años de trabajo constante, de paciencia heroica, de humildad profunda por parte de quien cometió la traición. Porque quien fue infiel debe entender que no basta con decir lo siento, no basta con llorar, no basta con prometer que nunca volverá a ocurrir. La persona traicionada necesita ver cambios reales, concretos, sostenidos en el tiempo. Necesita transparencia total. Necesita que el otro esté dispuesto a rendir cuentas, a abrir su vida completamente, a demostrar con hechos que está comprometido con la restauración. Y aquí viene algo que muchos no entienden. El cónyuge traicionado no está siendo paranoico o controlador cuando necesita saber dónde está el otro, con quién está, qué está haciendo. Eso no es desconfianza irracional, es una consecuencia natural de la traición. Cuando alguien ha demostrado que es capaz de mentir y engañar durante meses o años, la persona herida necesita evidencia constante de que ahora sí está diciendo la verdad. Y quien cometió el adulterio debe aceptar esa realidad con humildad, entendiendo que perdió el derecho a exigir confianza ciega. Ahora debe ganarse cada centímetro de confianza con paciencia y perseverancia. Pero hermanos, y esto es crucial, también debe haber disposición en el cónyuge herido para eventualmente perdonar y reconstruir. No digo que sea fácil, no digo que sea rápido, pero si ambos están comprometidos con la restauración del matrimonio, debe haber esperanza de que la confianza puede renacer. He visto matrimonios que después de una infidelidad se volvieron más fuertes que nunca porque tuvieron que aprender a comunicarse en niveles más profundos, a ser vulnerables de maneras que nunca antes habían sido. Pero eso solo ocurre cuando ambos están dispuestos a hacer el trabajo duro, cuando ambos están dispuestos a buscar ayuda profesional y espiritual, cuando ambos ponen a Dios en el centro de su proceso de sanación. La segunda consecuencia devastadora del adulterio es el trauma emocional profundo que deja en la persona traicionada. Y hermanos, cuando digo trauma, no estoy exagerando. Los estudios psicológicos han demostrado que descubrir una infidelidad produce síntomas similares al trastorno de estrés postraumático. La persona experimenta flashbacks, pesadillas, ansiedad severa, ataques de pánico, depresión profunda. El mundo tal como lo conocía se derrumba. Su sentido de seguridad queda completamente destrozado. Ya no puede confiar en sus propias percepciones porque durante meses o años estuvo viendo señales que ignoró o malinterpretó. He acompañado a personas que después de descubrir una infidelidad no pueden comer, no pueden dormir, no pueden concentrarse en el trabajo. Su mente se obsesiona con imágenes de su cónyuge con la otra persona. Se torturan imaginando detalles, preguntándose cuándo, dónde, cómo. Algunos desarrollan comportamientos compulsivos. Revisar el teléfono del otro constantemente, seguirlo, interrogarlo repetidamente sobre los mismos eventos. Y esto no es locura, hermanos. Esto es el cerebro de una persona tratando de entender algo que es incomprensible, tratando de encontrar seguridad en un mundo que de repente se volvió completamente inseguro. Y aquí está la tragedia. Muchas veces la persona que cometió el adulterio no entiende por qué el otro no puede simplemente superarlo. Ya pedí perdón, dice. Ya terminé esa relación, argumenta. ¿Por qué sigue sacando el tema? Se queja. Pero hermanos, el trauma emocional no se cura con un perdón verbal. El trauma emocional necesita tiempo, necesita procesamiento, necesita que el dolor sea validado y reconocido. La persona infiel debe entender que el daño que causó es real, es profundo y merece respeto y paciencia en el proceso de sanación. Además, el trauma no afecta solo a la persona traicionada, también afecta profundamente a quien cometió el adulterio, aunque de maneras diferentes. Esa persona experimenta culpa abrumadora, vergüenza profunda y muchas veces un odio hacia sí misma que puede ser destructivo. Se pregunta cómo pudo hacer algo así, cómo pudo traicionar a la persona que más ama, cómo se convirtió en alguien que nunca pensó que sería. Y si no procesa ese trauma de manera saludable con ayuda profesional y espiritual, puede caer en depresión, adicciones o incluso pensamientos suicidas. Por eso es tan importante que ambas partes busquen ayuda. Terapia individual, terapia de pareja, dirección espiritual, grupos de apoyo. El adulterio es una herida tan profunda que no se puede sanar en el aislamiento. Necesitamos comunidad. Necesitamos personas sabias que nos guíen. Necesitamos profesionales que entiendan la complejidad del trauma y puedan ayudarnos a procesarlo de manera saludable. Y sobre todo, necesitamos a Dios, que es el sanador de los corazones rotos, el que venda las heridas, el que restaura lo que parecía perdido para siempre.
La tercera consecuencia que debemos abordar es el impacto devastador del adulterio en los hijos. Y hermanos míos, esto me parte el corazón cada vez que lo veo. Porque los hijos son las víctimas más inocentes de esta tragedia. Ellos no eligieron nada de esto, no. Tuvieron voz ni voto. Pero sufren las consecuencias de las decisiones de sus padres. Y las cicatrices que el adulterio deja en los hijos pueden durar toda la vida, afectando su capacidad para confiar, para formar relaciones sanas, para entender lo que es el amor comprometido y fiel. He visto niños pequeños que de repente se vuelven ansiosos, que no quieren que sus padres salgan de casa, que desarrollan problemas de conducta o problemas académicos. He visto adolescentes que pierden el respeto por el padre o la madre que fue infiel, que se vuelven cínicos sobre el amor y el matrimonio, que juran que nunca se casarán porque han visto cómo el matrimonio trae dolor. He visto adultos jóvenes que luchan con problemas de intimidad y compromiso porque el modelo que vieron en casa fue uno de traición y engaño. El adulterio no solo rompe un matrimonio, rompe la visión que los hijos tienen del amor mismo. Y lo más doloroso es que muchos padres, en medio del caos de la infidelidad, olvidan que sus hijos están observando, escuchando, sintiendo todo. Están tan consumidos por su propio dolor, su propia ira, su propia vergüenza, que no se dan cuenta de que sus hijos necesitan explicaciones apropiadas para su edad, necesitan seguridad, necesitan saber que aunque mamá y papá están pasando por problemas, ellos siguen siendo amados incondicionalmente. Los niños no necesitan conocer todos los detalles sórdidos, pero sí necesitan honestidad básica adaptada a su nivel de comprensión. Además, hermanos, los hijos aprenden sobre el matrimonio observando a sus padres. Si ven que después de una infidelidad simplemente se barre todo bajo la alfombra, que nadie rinde cuentas, que no hay consecuencias reales, aprenden que la fidelidad no es realmente importante. Pero si ven a sus padres enfrentando la crisis con honestidad, buscando ayuda, trabajando duro en la restauración, haciendo terapia, orando juntos, reconciliándose genuinamente, entonces aprenden algo precioso, que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a las peores traiciones, que el perdón es posible, que la restauración es real. Por eso es tan importante que los padres que están atravesando una crisis matrimonial por adulterio protejan activamente a sus hijos, que no los pongan en medio, que no los usen como mensajeros o espías, que no hablen mal del otro cónyuge frente a ellos, que no los obliguen a tomar partido. Los hijos necesitan permiso para amar a ambos padres, incluso al que cometió el error. Y ambos padres, especialmente el que fue infiel, deben trabajar conscientemente en reconstruir la relación con sus hijos, en demostrarles que aunque cometieron un error grave con su pareja, su amor por sus hijos es inquebrantable y pueden aprender de sus errores y ser mejores personas. Ahora bien, hermanos, necesito que entiendan algo fundamental. El adulterio no ocurre en el vacío. Hay siempre una progresión, una serie de pasos que llevan a esa traición final. Y entender esta progresión es crucial tanto para prevenir el adulterio como para sanarlo una vez que ha ocurrido. Porque si no identificamos las grietas en el matrimonio que permitieron que la infidelidad entrara, corremos el riesgo de que vuelva a ocurrir. El adulterio rara vez es solo sobre sexo o atracción. Casi siempre es el síntoma de problemas más profundos en el matrimonio que no se atendieron a tiempo. Típicamente, el adulterio comienza con desconexión emocional en el matrimonio. Los esposos dejan de comunicarse profundamente. Ya no hablan de sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Las conversaciones se vuelven superficiales, limitadas a logística. ¿Qué hay para cenar? ¿Quién recoge a los niños? ¿Cuándo hay que pagar las cuentas? Dejan de tener citas, dejan de ser intencionalmente románticos, dejan de priorizarse mutuamente. La vida se vuelve una rutina monótona y el matrimonio se convierte en una sociedad funcional más que en una unión de amor apasionado. En ese vacío emocional, la persona vulnerable comienza a buscar conexión en otro lugar. Quizás es un compañero de trabajo que lo escucha, que se interesa por sus opiniones, que lo hace sentir visto y apreciado. Quizás es alguien que conoce en el gimnasio o en un evento social, alguien que despierta esa chispa de emoción que ya no siente en casa. Al principio, la persona se dice a sí misma que solo es amistad. No hay nada malo en tener amigos, se justifica, pero sin darse cuenta comienza a compartir con esa persona cosas que debería compartir solo con su cónyuge. Empieza a confiar en esa persona para apoyo emocional. Empieza a pensar en esa persona cuando no está cerca. Luego viene la etapa de racionalización. La persona comienza a justificar la creciente intimidad emocional con la otra persona. Mi esposo no me entiende, dice la esposa.
Mi esposa ya no se interesa por mí, dice el esposo. Merezco ser feliz, se repiten. Ya no hay pasión en mi matrimonio, lamentan. Y poco a poco, línea tras línea, las barreras apropiadas se van erosionando, empiezan a enviarse mensajes a todas horas, empiezan a verse en privado, empiezan a compartir fantasías y eventualmente cruzan la línea física muchas veces diciéndose que pasó sin querer, que no lo planearon, que simplemente sucedió. Pero hermanos, el adulterio nunca simplemente sucede. Es el resultado de cientos de pequeñas decisiones, cada una alejándolos un poco más de su cónyuge y acercándolos un poco más a la otra persona. Y esto es importante entenderlo porque la sanación requiere no solo arrepentimiento por el acto final, sino un análisis honesto de todo el camino que llevó hasta ahí. ¿Qué necesidades emocionales no estaban siendo satisfechas en el matrimonio? ¿Qué patrones de comunicación eran disfuncionales? ¿Qué límites con otras personas no existían o eran demasiado débiles? ¿Qué heridas personales no resueltas hacían a la persona vulnerable a la tentación? Y déjenme preguntarles algo, hermanos. ¿Están ustedes protegiendo activamente su matrimonio? ¿Están nutriendo intencionalmente su conexión emocional con su cónyuge? ¿Tienen límites claros y sanos con personas del sexo opuesto? ¿O están jugando con fuego permitiendo intimidad emocional con alguien que no es su esposo o esposa? Porque la mejor cura para el adulterio es la prevención. Y la prevención requiere vigilancia constante, intencionalidad decidida y compromiso inquebrantable con la fidelidad, no solo física, sino también emocional. Continuemos ahora con otra consecuencia profunda del adulterio: la crisis de identidad que experimenta tanto quien lo comete como quien lo sufre. Hermanos, cuando ocurre una infidelidad, ambas personas entran en una especie de crisis existencial donde todo lo que creían saber sobre sí mismos y sobre el otro queda en duda. La persona que cometió el adulterio se enfrenta a una imagen de sí misma que nunca imaginó. Soy un mentiroso, soy un traidor, soy alguien capaz de causar un dolor inmenso a la persona que amo. Y esa disonancia entre quién pensaba que era y quién demostró ser puede ser absolutamente devastadora. He escuchado a personas que después de cometer adulterio me dicen: padre, no sé quién soy, no me reconozco, siempre me consideré una persona de valores, una persona honorable, y ahora resulta que soy capaz de esto. ¿Qué más soy capaz de hacer? ¿Quién soy realmente? Esta crisis de identidad puede llevar a la persona a cuestionar todo en su vida: sus valores, sus creencias, sus relaciones, su propósito. Y si no se maneja adecuadamente, puede llevar a una espiral descendente de autodestrucción, adicciones o incluso más infidelidades en un intento desesperado de huir de sí mismo. Por otro lado, la persona traicionada también enfrenta una crisis de identidad igualmente profunda. De repente se ve a sí misma como alguien que fue engañado, como alguien que no fue suficiente, como alguien que no pudo mantener el interés de su cónyuge. Se pregunta: ¿qué hay de malo en mí? ¿Por qué no fui suficiente? Soy poco atractivo, soy aburrido, no soy digno de amor fiel. Y hermanos, estas preguntas son profundamente dolorosas porque atacan el núcleo mismo de la autoestima y el sentido de valor personal. Y aquí necesito decir algo con toda claridad. La persona traicionada no tiene la culpa del adulterio. Sí, puede haber habido problemas en el matrimonio. Sí, ambos pueden haber contribuido a la desconexión emocional. Pero la decisión de ser infiel fue tomada por una sola persona. Esa persona podría haber elegido comunicar sus frustraciones, buscar terapia matrimonial, trabajar en el matrimonio, pero en lugar de eso eligió traicionar el pacto matrimonial. Y esa responsabilidad recae completamente en quien cometió el adulterio, no en quien fue traicionado. La sanación de esta crisis de identidad requiere un trabajo profundo de autoconocimiento y aceptación. Para quien cometió el adulterio, significa enfrentar honestamente sus debilidades, sus heridas no resueltas, sus patrones destructivos. Significa entender que cometió un error terrible, pero que no está definido permanentemente por ese error. Puede arrepentirse, puede cambiar, puede convertirse en una mejor versión de sí mismo. Para quien fue traicionado significa redescubrir su valor intrínseco que no depende de la fidelidad o infidelidad del otro. Significa entender que es digno de amor fiel y que la traición dice más sobre el carácter del otro que sobre su propio valor. Hablemos ahora de una consecuencia que muchos subestiman, pero que es absolutamente real: el impacto espiritual del adulterio. Hermanos míos, el adulterio no es solo un pecado contra el cónyuge o contra uno mismo. Es
fundamentalmente un pecado contra Dios. Cuando nos casamos, hacemos un pacto no solo entre nosotros, sino ante Dios. Invitamos a Dios a ser el centro de nuestra unión. El matrimonio es una imagen del amor de Cristo por su iglesia, un amor fiel, sacrificial, permanente. Cuando cometemos adulterio, profanamos esa imagen sagrada. San Pablo nos dice en 1 Corintios que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Cuando unimos nuestro cuerpo a alguien que no es nuestro cónyuge, no solo estamos traicionando a una persona, estamos profanando el templo de Dios. Estamos tomando algo sagrado y tratándolo como si fuera ordinario, como si fuera nuestro para hacer con él lo que queramos. Y esto tiene consecuencias espirituales reales. La persona que comete adulterio experimenta una separación de Dios, una sequedad espiritual, una incapacidad para orar con la misma libertad y confianza que antes. He visto personas que antes del adulterio tenían una vida de oración vibrante, que iban a misa con gozo, que servían en la iglesia con entusiasmo. Después del adulterio no pueden ni siquiera entrar a una iglesia sin sentir una vergüenza abrumadora. Evitan la confesión porque no quieren enfrentar la magnitud de lo que hicieron. Se alejan de la comunidad de fe porque se sienten hipócritas. Y Satanás aprovecha esa vergüenza para mantenerlos alejados de la única fuente de verdadera sanación, el amor misericordioso de Dios. Pero hermanos, escúchenme bien, Dios no se aleja de nosotros cuando pecamos. Nosotros nos alejamos de Él. Y Él está siempre esperando, como el padre del hijo pródigo, mirando el horizonte, esperando nuestro regreso. No importa cuán grande sea el pecado, la misericordia de Dios es infinitamente mayor. San Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No de algunos pecados, no de los pecados pequeños, de toda maldad, incluso el adulterio, incluso la traición, incluso la mentira sostenida durante años. La sanación espiritual después del adulterio requiere varios pasos cruciales. Primero, un reconocimiento honesto del pecado sin justificaciones ni excusas. Segundo, una confesión sacramental genuina donde se experimenta el perdón de Dios de manera tangible. Tercero, una penitencia apropiada, no como castigo, sino como medicina para el alma. Cuarto, un compromiso renovado con la vida espiritual, oración diaria, lectura de las Escrituras, participación en los sacramentos, dirección espiritual. Y quinto, un cambio real de vida que demuestre que el arrepentimiento es genuino. La sanación espiritual no ocurre de la noche a la mañana, pero es absolutamente posible cuando nos ponemos en las manos de Dios con humildad y confianza. Otra consecuencia devastadora del adulterio que debemos abordar es el impacto en las relaciones sociales y comunitarias. Hermanos, el matrimonio no existe en aislamiento. Somos parte de familias extendidas, de círculos de amigos, de comunidades de fe, y cuando ocurre un adulterio, esas redes sociales quedan profundamente afectadas. Los amigos se sienten obligados a tomar partido. Las familias se dividen en bandos. La comunidad entera queda escandalizada, especialmente si la pareja era vista como un modelo de matrimonio cristiano. He visto cómo los padres de la persona traicionada reaccionan con ira justificada hacia quien cometió la infidelidad, a veces cortando completamente la relación. He visto cómo los amigos cercanos de la pareja no saben cómo comportarse, sintiéndose incómodos en presencia de ambos, sin saber si es apropiado mantener amistad con quien fue infiel. He visto cómo la familia de quien cometió el adulterio intenta minimizar o justificar lo ocurrido, causando aún más dolor a la persona traicionada. El adulterio crea ondas concéntricas de dolor que afectan a decenas de personas. Y luego está el tema del chisme y el escándalo. En comunidades pequeñas o en círculos cerrados, la noticia de una infidelidad se propaga rápidamente. La gente habla, especula, juzga. La pareja queda expuesta públicamente en su momento más vulnerable. Esto añade una capa adicional de humillación y dolor que dificulta aún más el proceso de sanación. La persona traicionada siente vergüenza no solo por lo que pasó en privado, sino por lo que todos ahora saben. La persona que cometió el adulterio enfrenta el rechazo social, la pérdida de reputación, la desconfianza generalizada. Pero hermanos, es crucial que como comunidad de fe respondamos al adulterio con justicia y misericordia. Sí, el pecado debe ser nombrado por lo que es. No debemos minimizarlo ni barrerlo bajo la alfombra, pero tampoco debemos convertirnos en una turba que apedrea al pecador. Nuestra respuesta debe reflejar la respuesta de Cristo, defender a la víctima, proteger al vulnerable, pero también ofrecer camino de redención al que cayó. Esto significa
crear espacios seguros donde las parejas en crisis puedan buscar ayuda sin miedo al juicio. Significa ofrecer apoyo práctico, cuidado de niños para que puedan ir a terapia, comidas cuando están demasiado destrozados para cocinar, presencia compasiva cuando se sienten solos. También significa ayudar a la pareja a navegar las relaciones sociales después de la infidelidad. Si deciden trabajar en la restauración del matrimonio, la comunidad debe respetar esa decisión y apoyarla, no seguir avivando las llamas del resentimiento. Si deciden separarse, la comunidad debe respetar también esa decisión sin juzgar a la persona traicionada por no poder perdonar. Y en ambos casos, la comunidad debe recordar que ambas personas, tanto quien traicionó como quien fue traicionado, necesitan amor, apoyo y oraciones. Porque todos somos pecadores necesitados de la gracia de Dios y nadie está en posición de tirar la primera piedra. Ahora quisiera abordar una dimensión del adulterio que muchas veces se pasa por alto, el impacto en la tercera persona involucrada. Sí, hermanos, porque en todo adulterio hay 3 personas afectadas directamente: el cónyuge que fue infiel, el cónyuge traicionado y la persona con quien se cometió la infidelidad. Y esta tercera persona, sea hombre o mujer, también sufre consecuencias profundas que necesitamos reconocer, no para justificar su participación en el pecado, sino para tener una visión completa de la devastación que causa el adulterio. A veces esta tercera persona sabía que la otra estaba casada y aún así eligió entrar en la relación. En estos casos, comparte responsabilidad moral por el daño causado. Participó conscientemente en la destrucción de un matrimonio, en el engaño, en la traición. Y aunque muchas veces estas personas intentan minimizar su culpabilidad, diciéndose que ellos no hicieron el juramento matrimonial, la realidad es que colaboraron activamente en que alguien rompiera su juramento. Y eso es pecado grave que también requiere arrepentimiento y reparación en la medida de lo posible. Otras veces la tercera persona no sabía inicialmente que la otra estaba casada, fue también víctima de engaño. Cuando descubre la verdad, experimenta su propio dolor, su propia sensación de traición, su propia vergüenza por haber participado involuntariamente en algo tan destructivo. Estas personas necesitan sanación también. Necesitan perdonarse a sí mismas por no haber visto las señales. Necesitan aprender a establecer mejores límites en el futuro. Necesitan procesar el dolor de haber sido usadas como instrumento de destrucción de una familia. Y hay una realidad particularmente trágica cuando la tercera persona se enamoró genuinamente, creyendo promesas de que el otro dejaría a su cónyuge, de que construirían una vida juntos. Cuando finalmente la persona infiel decide volver con su cónyuge, o cuando la relación clandestina termina, esta tercera persona queda destrozada. No puede llorar su pérdida públicamente porque su relación era secreta y legítima. No recibe compasión porque es vista como la villana de la historia. Queda con un corazón roto que debe sanar en silencio, con vergüenza, muchas veces, sin apoyo de nadie. Hermanos, necesitamos tener compasión también por estas personas, sin justificar el pecado. Ellas también son hijos e hijas de Dios que tomaron malas decisiones, que se dejaron llevar por la pasión, que ignoraron su conciencia, pero que siguen siendo dignas de misericordia. Si una de estas personas busca ayuda espiritual, debemos estar dispuestos a ofrecerla. Debemos llamarlas al arrepentimiento, sí, pero también ofrecerles el camino de la sanación y la restauración. Porque el objetivo del Evangelio no es simplemente condenar el pecado, sino salvar al pecador, y esa salvación está disponible para todos, sin excepción, incluyendo a quienes participaron en un adulterio. Llegamos ahora a un punto crucial en nuestra reflexión. ¿Cómo comienza realmente la sanación después del adulterio? Porque, hermanos míos, después de todo lo que hemos hablado sobre las consecuencias devastadoras, necesitamos hablar de esperanza. Necesitamos hablar del camino hacia la restauración. Y ese camino, aunque doloroso y largo, es absolutamente posible cuando se recorre con la ayuda de Dios y con compromiso genuino de ambas partes. La sanación comienza con la verdad completa. No puede haber restauración construida sobre mentiras o verdades a medias. La persona que cometió el adulterio debe estar dispuesta a responder todas las preguntas de su cónyuge con honestidad total, por más doloroso que sea. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Con quién fue? ¿Dónde ocurrió? ¿Con qué frecuencia? Y sí, hermanos, sé que esto es tremendamente difícil. Sé que la persona infiel puede temer que más detalles solo causen más dolor. Pero los estudios sobre recuperación de infidelidad son claros. Los matrimonios que logran restaurarse son aquellos donde hubo transparencia total desde el principio. Porque lo que la persona traicionada necesita no es protección del dolor.
es restauración de la realidad. Durante meses o años vivió en una realidad falsa, creyendo cosas que no eran verdad. Ahora necesita saber cuál es la realidad completa para poder procesarla y eventualmente sanar cada secreto que se guarda. Cada detalle que se oculta con la excusa de no causar más dolor es una bomba de tiempo que eventualmente explotará y causará aún más daño. La verdad, por más dolorosa que sea en el momento, es el único fundamento sólido sobre el cual se puede construir la restauración. Pero la verdad debe venir acompañada de arrepentimiento genuino. Y hermanos, el arrepentimiento genuino es mucho más que decir lo siento. Es un dolor profundo por el daño causado. Es asumir completa responsabilidad sin justificaciones, sin culpar al otro, sin minimizar lo ocurrido. Es estar dispuesto a hacer lo que sea necesario durante el tiempo que sea necesario para reparar la confianza rota. Es entender que quien fue infiel perdió el derecho a establecer los términos de la reconciliación. Ahora es el cónyuge herido quien debe ser escuchado, respetado, honrado en cada paso del proceso. El arrepentimiento genuino también significa cortar completamente todo contacto con la tercera persona. No puede haber restauración del matrimonio si la persona infiel sigue viendo, hablando o teniendo cualquier tipo de comunicación con quien participó en el adulterio. Esto puede requerir cambio de trabajo, cambio de número telefónico, bloqueo en redes sociales, transparencia total en todas las comunicaciones. Y la persona que cometió el adulterio debe hacer todo esto voluntariamente, con buena actitud, sin resentimiento, entendiendo que son pasos necesarios para demostrar que está comprometida con la sanación del matrimonio. Finalmente, la sanación requiere buscar ayuda profesional. Hermanos, por favor, escúchenme. El adulterio no es algo que una pareja puede superar sola. Necesitan un terapeuta especializado en recuperación de infidelidad que pueda guiarlos a través del proceso, que pueda ayudarles a comunicarse cuando las emociones son abrumadoras, que pueda identificar patrones disfuncionales y enseñarles nuevas formas de relacionarse. Y necesitan también dirección espiritual, alguien que pueda acompañarlos en su camino de fe, que les recuerde las promesas de Dios, que ore con ellos y por ellos. La combinación de ayuda psicológica y espiritual es poderosa para la restauración. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta que quizás están pensando en este momento. ¿Siempre se debe perdonar? ¿Siempre se debe intentar restaurar el matrimonio después de un adulterio? Y la respuesta, hermanos, no es tan simple como un sí o un no. Necesitamos entender la diferencia entre perdón y reconciliación porque no son lo mismo. El perdón es algo que la persona traicionada debe buscar eventualmente por su propia sanidad, no principalmente por el beneficio del otro. El perdón libera a quien lo otorga del peso del resentimiento y la amargura que envenenan el alma. Pero la reconciliación, hermanos, la restauración del matrimonio, eso requiere dos personas comprometidas. Requiere que la persona que cometió el adulterio demuestre arrepentimiento genuino y cambio sostenido. Requiere que esté dispuesta a hacer el trabajo duro de reconstruir la confianza. Y requiere que la persona traicionada esté dispuesta eventualmente a abrirse nuevamente, a confiar nuevamente, a amar nuevamente. Si cualquiera de estas condiciones no se cumple, la reconciliación puede no ser posible o recomendable. La Iglesia Católica reconoce que hay situaciones donde la separación es necesaria, incluso apropiada. Si hay abuso físico o emocional continuo, si hay adicciones activas no tratadas, si la persona infiel no está dispuesta a cortar contacto con la tercera persona, si hay múltiples infidelidades sin arrepentimiento real. En estos casos, la persona traicionada no solo tiene el derecho, sino a veces el deber de protegerse a sí misma y a sus hijos estableciendo distancia. Y esto no es falta de fe o falta de perdón. Es sabiduría y cuidado propio apropiado. Pero hermanos, si ambas personas están genuinamente comprometidas con la restauración, he visto milagros ocurrir. He visto matrimonios que después de la infidelidad se volvieron más fuertes, más profundos, más auténticos que antes. ¿Por qué? Porque tuvieron que aprender a comunicarse en niveles que nunca antes habían explorado. Tuvieron que ser vulnerables de maneras que nunca antes habían sido. Tuvieron que enfrentar sus propios defectos y debilidades con honestidad brutal, y al hacerlo descubrieron que el amor verdadero no es solo un sentimiento, es una decisión diaria de elegir al otro a pesar de todo. Estos matrimonios restaurados a menudo se convierten en faros de esperanza para otras parejas en crisis. Pueden decir con autoridad, sí, es posible, sí, duele terriblemente. Sí, hay momentos donde pensarás que no puedes continuar, pero con Dios
con ayuda profesional, con compromiso inquebrantable, con paciencia heroica, es posible restaurar lo que parecía irreparablemente roto. Y cuando lo logras, cuando llegas al otro lado, tu matrimonio tiene una profundidad y una fortaleza que solo viene de haber atravesado juntos el valle más oscuro y haber salido del otro lado tomados de la mano. El perdón, hermanos míos, es quizás la parte más difícil de todo este proceso. Y necesito que entiendan algo fundamental. El perdón no es un evento, es un proceso. No es algo que decides una vez y ya está. Es una decisión que tomarás cientos, quizás miles de veces. Porque habrá días donde pensabas que ya habías perdonado, pero algo dispara la memoria y todo el dolor regresa con fuerza abrumadora. Y en ese momento tienes que elegir perdonar nuevamente. El perdón tampoco significa olvidar lo que pasó o pretender que no dolió. Hermanos, nuestros cerebros no funcionan así. Los recuerdos del trauma permanecen. Lo que cambia con el tiempo y el trabajo de sanación es la carga emocional asociada con esos recuerdos. Eventualmente puedes recordar lo que pasó sin sentir el mismo dolor agudo. Puedes hablar de ello sin desmoronarte, pero nunca olvidarás completamente y no se supone que lo hagas. Esos recuerdos, aunque dolorosos, se convierten en parte de tu historia, en testimonio de cómo Dios puede sanar incluso las heridas más profundas. El perdón significa soltar el derecho a la venganza. Significa dejar de buscar formas de castigar al otro por lo que hizo. Significa no usar el adulterio como arma en cada discusión futura. Significa eventualmente desear bien para el otro, incluso si sigues sintiendo dolor por lo que hizo. Y hermanos, esto solo es posible con la gracia de Dios. Con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio poder humano, este nivel de perdón es imposible. Pero con Dios, todo es posible. Él puede ablandar los corazones más endurecidos. Él puede sanar las heridas más profundas. Él puede dar la gracia para perdonar lo imperdonable. Y aquí está la paradoja hermosa del Evangelio. Cuando perdonamos somos nosotros los más liberados. El resentimiento es como tomar veneno esperando que la otra persona muera. El rencor es una cadena que nos ata al pasado, que no nos permite avanzar hacia el futuro. Cuando perdonamos, rompemos esas cadenas. Nos liberamos del poder que la otra persona y el evento traumático tienen sobre nosotros. Recuperamos nuestra agencia, nuestra capacidad de elegir cómo vivir en lugar de ser controlados por la herida. Pero hermanos, escúchenme bien. No se puede apurar el proceso del perdón. No permitan que nadie, ni siquiera personas bien intencionadas en la iglesia, les digan que ya deberían haber perdonado, que ya deberían estar sobre esto. Cada persona sana a su propio ritmo. Lo importante es caminar en la dirección del perdón, no cuán rápido llegues ahí. Pidan a Dios cada día, dame la gracia de perdonar, ablanda mi corazón, ayúdame a soltar el resentimiento y poco a poco, imperceptiblemente, Dios obrará en su corazón esa transformación milagrosa que solo Él puede hacer. Hablemos ahora sobre la restauración de la intimidad sexual después del adulterio, porque este es un tema que muchos evitan, pero que es absolutamente crucial. Hermanos, el adulterio contamina la intimidad sexual del matrimonio de maneras profundas. Para la persona traicionada, la idea de ser físicamente íntima con quien la traicionó puede producir náusea, asco o ataques de pánico. Su mente queda atormentada por imágenes de su cónyuge con la otra persona. Se pregunta si está siendo comparada. Se siente insegura sobre su atractivo físico. Para la persona que cometió el adulterio también hay complicaciones. Puede experimentar disfunción sexual por la culpa y la vergüenza. Puede sentirse indigna de la intimidad con su cónyuge. Puede luchar con recuerdos intrusivos de la otra relación que interfieren con la capacidad de estar presente con su esposo o esposa. Y todo esto crea una dinámica donde la intimidad física, que debería ser una fuente de conexión y sanación, se convierte en otra fuente de dolor y distancia. La restauración de la intimidad sexual no puede ser apresurada. Requiere paciencia extraordinaria de ambas partes. La persona que fue infiel debe entender que su cónyuge necesita tiempo antes de poder ser vulnerable de esa manera nuevamente. Forzar la intimidad física antes de que haya sanación emocional suficiente solo causará más trauma. Y la persona traicionada debe comunicar claramente sus límites y necesidades sin sentir culpa por no estar lista inmediatamente para la intimidad física completa.
Muchas parejas encuentran útil comenzar reconstruyendo la intimidad física gradualmente, empezar con contacto no sexual, tomarse de las manos, abrazos, caricias en el brazo, luego progresar a intimidad física más profunda, pero aún sin sexo, masajes, besos, acurrucarse, y eventualmente cuando ambos se sientan listos, reintroducir la intimidad sexual completa. Este proceso puede tomar meses o incluso años, y eso está bien. No hay un cronograma establecido. Lo importante es que ambos se sientan seguros, respetados y conectados emocionalmente antes de avanzar a mayor intimidad física. Y hermanos, aquí es donde la terapia sexual con un profesional cristiano puede ser invaluable. Alguien que entienda tanto la psicología de la sexualidad como la teología del cuerpo católica. Alguien que pueda ayudar a la pareja a procesar los traumas sexuales del adulterio y redescubrir la belleza de la intimidad marital como Dios la diseñó. Porque cuando finalmente una pareja logra restaurar su intimidad física después de un adulterio, es un signo poderoso de que la sanación está ocurriendo en todos los niveles de su relación. Ahora quiero hablar de algo que considero absolutamente esencial para la sanación a largo plazo. La necesidad de reconstruir el matrimonio sobre un fundamento más sólido que existía antes. Hermanos, muchas parejas después del adulterio intentan simplemente volver a como eran las cosas antes. Pero eso es un error, porque si regresan exactamente a lo que tenían antes, recrearán las condiciones que permitieron que ocurriera el adulterio en primer lugar. La sanación verdadera requiere no solo reparar lo roto, sino construir algo nuevo y mejor. Esto significa examinar honestamente qué problemas existían en el matrimonio antes del adulterio. ¿Había problemas de comunicación? ¿Faltaba intimidad emocional? ¿Uno o ambos estaban descuidando el matrimonio por dedicar demasiado tiempo al trabajo, a los hijos, a otros compromisos? ¿Había resentimientos no resueltos que se fueron acumulando con los años? ¿Faltaba romance y aprecio mutuo? Identificar estos problemas sin usarlos como excusa para el adulterio es crucial para asegurar que no se repitan los patrones destructivos. También significa aprender nuevas habilidades relacionales. La mayoría de nosotros nunca recibimos educación formal sobre cómo tener un matrimonio saludable. Simplemente intentamos hacer lo mejor que podemos basándonos en lo que vimos en nuestros padres, que frecuentemente tampoco tenían las mejores herramientas. Una crisis como el adulterio puede ser la oportunidad de finalmente aprender cómo comunicarse efectivamente, cómo resolver conflictos constructivamente, cómo expresar necesidades y deseos sin culpa o manipulación, cómo mantener viva la pasión a través de las diferentes etapas de la vida. Pero más importante aún, hermanos, significa poner a Dios genuinamente en el centro del matrimonio, no solo de palabra, no solo de nombre, sino verdaderamente. Esto significa orar juntos diariamente. Y sé que muchas parejas encuentran esto incómodo al principio, pero los estudios muestran que las parejas que oran juntas regularmente tienen tasas de divorcio dramáticamente más bajas. Significa leer las escrituras juntos, discutir cómo aplicarlas a su vida matrimonial. Significa participar juntos en los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. Significa también tener una vida de comunidad, no intentar vivir su fe en aislamiento, conectarse con otras parejas que comparten sus valores, que pueden apoyarlos y retarlos a crecer. Participar en un grupo de estudio bíblico o un ministerio matrimonial. Buscar mentores espirituales, parejas mayores que han navegado las tormentas de la vida y pueden ofrecer sabiduría de su experiencia. Porque, hermanos, el matrimonio es demasiado importante y demasiado difícil para intentar hacerlo solos. Necesitamos a Dios, sí, pero también necesitamos a la comunidad de creyentes que nos rodea con amor, oración y apoyo práctico. Hermanos míos, quiero hablarles ahora sobre algo que he observado en mi ministerio con parejas que están sanando de un adulterio: la importancia de la gratitud en medio del dolor. Sé que esto puede sonar extraño, quizás hasta ofensivo. ¿Cómo puedo estar agradecido por algo tan terrible como una infidelidad? Y no, hermanos, no estoy diciendo que debamos estar agradecidos por el adulterio en sí, eso sería absurdo. El adulterio es pecado, es traición, es destrucción. Pero podemos elegir, en medio del proceso de sanación, encontrar cosas por las cuales estar agradecidos. Agradecidos porque la verdad finalmente salió a la luz en lugar de seguir viviendo en el engaño. Agradecidos porque la crisis los forzó a enfrentar problemas en el matrimonio que habían estado ignorando durante años. Agradecidos porque descubrieron reservas de fortaleza en sí mismos que no sabían que poseían.
Agradecidos por las personas que los apoyaron en el momento más oscuro. Agradecidos porque experimentaron la misericordia de Dios de maneras que nunca antes habían conocido. Agradecidos porque el sufrimiento los acercó más a Cristo, quien también fue traicionado por alguien cercano. Esta actitud de gratitud no niega el dolor, no minimiza la traición, pero crea espacio para que la esperanza coexista con el dolor. Y hermanos, esto es crucial porque la sanación no significa que un día de repente el dolor desaparece completamente. La sanación significa que aprendemos a vivir con la cicatriz de manera que no defina completamente nuestra vida. Significa que encontramos significado y propósito incluso en medio del sufrimiento. Como San Pablo escribe, sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. He visto parejas que años después del adulterio pueden mirar atrás y decir, no cambiaría lo que pasó porque nos hizo quienes somos ahora. No porque el adulterio fuera bueno, sino porque la forma en que lo enfrentaron, la manera en que permitieron que Dios obrara en medio de esa crisis, los transformó en personas más fuertes, más compasivas, más maduras espiritualmente. Y su matrimonio, aunque lleva las cicatrices, es ahora más profundo y auténtico que antes. Eso, hermanos, es la alquimia de la gracia. Dios tomando lo más feo y horrible de nuestra vida y transformándolo en algo bello. Esta transformación también los capacita para ayudar a otros. Muchas parejas que han atravesado la infidelidad y encontrado sanación, se sienten llamadas a acompañar a otras parejas que están pasando por la misma crisis. Se convierten en testimonios vivientes de que la restauración es posible, pueden ofrecer esperanza de manera que nadie más puede porque han caminado ese camino oscuro y salieron del otro lado. Y hermanos, qué privilegio es cuando Dios toma nuestro dolor más profundo y lo usa para aliviar el dolor de otros. Pero para que esta gratitud sea genuina y no forzada, requiere trabajo espiritual profundo, requiere tiempo en oración, llevando el dolor a los pies de la cruz una y otra vez, requiere meditar en las Escrituras, especialmente en los Salmos, donde los salmistas expresan honestamente su angustia, pero terminan en alabanza. Requiere dirección espiritual con alguien que pueda ayudarnos a ver la mano de Dios incluso en los momentos más oscuros. Y requiere paciencia con nosotros mismos, entendiendo que algunos días podremos encontrar gratitud fácilmente y otros días será una lucha simplemente sobrevivir. Ambos son válidos. Ambos son parte del camino de sanación. Llegamos ya casi al final de nuestra reflexión, hermanos, y quiero hablar sobre algo absolutamente crucial, la prevención. Porque aunque hemos hablado extensamente sobre cómo sanar después del adulterio, la mejor estrategia es prevenir que ocurra en primer lugar. Y la prevención requiere intencionalidad constante, vigilancia amorosa y compromiso renovado día tras día. El matrimonio no es algo que simplemente sucede. Es algo que construimos activamente cada día con nuestras decisiones, grandes y pequeñas. La prevención comienza con proteger activamente su matrimonio de las amenazas externas. Esto significa establecer límites claros con personas del sexo opuesto. No tener amistades íntimas emocionales con alguien que no sea tu cónyuge. No compartir problemas maritales con personas del sexo opuesto que podrían aprovechar esa vulnerabilidad. No ponerse en situaciones donde la tentación es fuerte, viajes de trabajo a solas con alguien del sexo opuesto, quedarse a trabajar tarde solos con un colega atractivo, tomar alcohol en exceso en situaciones sociales sin su cónyuge presente. La prevención también significa nutrir activamente su matrimonio desde adentro, hacer del tiempo de calidad con su cónyuge una prioridad no negociable, tener citas regulares donde realmente se conectan sin la distracción de los niños o el trabajo, mantener viva la intimidad física, no permitiendo que semanas pasen sin expresión física de amor. Comunicarse profundamente sobre sus sueños, temores, esperanzas, no solo sobre logística doméstica. Expresar aprecio y afirmación regularmente, no dar por sentado al otro, significa también cuidar de ti mismo de maneras que te hagan menos vulnerable a la tentación. Abordar tus propias heridas emocionales no resueltas a través de terapia si es necesario. Mantener una vida espiritual vibrante que te mantenga conectado con Dios y consciente de sus valores. Cuidar de tu salud física y emocional. Tener hobbies e intereses fuera del matrimonio que te den satisfacción personal. Porque cuando estamos emocionalmente sanos y espiritualmente fuertes, somos mucho menos vulnerables a las tentaciones que nos rodean. Y hermanos, la prevención significa ser honesto con tu cónyuge cuando sientes atracción hacia otra persona. Sé que esto suena aterrador.
Sé que temen la reacción del otro. Pero los estudios muestran que las parejas que pueden hablar honestamente sobre atracción hacia otros sin que se convierta en una crisis son mucho menos propensas a actuar sobre esas atracciones. Porque nombrar la tentación en voz alta, exponerla a la luz, le quita mucho de su poder. Tu cónyuge puede entonces ayudarte a establecer límites apropiados con esa persona. Pueden trabajar juntos en fortalecer su conexión. Pueden orar juntos por protección contra la tentación. Finalmente, la prevención significa tener un plan de acción para cuando la tentación llegue, porque hermanos, la tentación llegará. No es cuestión de sí, sino de cuándo. ¿Qué harás cuando sientas esa química peligrosa con alguien en el trabajo? ¿Qué harás cuando estés en un viaje de negocios solo en un hotel y alguien atractivo te muestre interés? ¿Qué harás cuando tu matrimonio esté pasando por un momento difícil y alguien más te esté ofreciendo la atención y afirmación que no estás recibiendo en casa? Decidir por adelantado, tener estrategias claras, memorizar escrituras que puedas recitar, tener a alguien a quien puedas llamar, establecer reglas personales no negociables. Todo esto te prepara para resistir cuando llegue el momento de la prueba. Quiero hablarles ahora de algo que raramente se menciona, pero que es absolutamente real. El proceso de duelo que ambas partes experimentan después del adulterio. Porque, hermanos, cuando ocurre una infidelidad, hay múltiples pérdidas que deben ser lamentadas. La persona traicionada está lamentando la pérdida de la inocencia en su matrimonio, la pérdida de la confianza ciega que una vez tuvo, la pérdida de la versión idealizada de su cónyuge que tenía en su mente. Está lamentando la pérdida de seguridad, la pérdida de años que ahora siente que fueron vividos en una mentira, y este duelo es real, es profundo y merece ser honrado. Pero la persona que cometió el adulterio también está en duelo, aunque de maneras diferentes. Está lamentando la pérdida de su propia integridad, la pérdida de su autoimagen como persona honorable. Si la relación extramarital fue emocionalmente significativa, está también procesando la pérdida de esa relación, por más inapropiada que fuera. Está lamentando la pérdida de la facilidad que había en su matrimonio antes de que todo se complicara. Y muchas veces está lamentando la pérdida del respeto que su cónyuge, sus hijos, su familia y comunidad tenían por ella. Estos duelos son complicados, vergonzosos, pero igualmente necesitan ser procesados. El duelo, hermanos, no es un proceso lineal. No va simplemente de la negación a la ira, a la negociación, a la depresión, a la aceptación de manera ordenada. Más bien, es como estar en un océano de emociones donde las olas van y vienen impredeciblemente. Un día puedes sentir que estás haciendo progreso, que el dolor es manejable. Al día siguiente, algo pequeño dispara un recuerdo y te sientes como si estuvieras de vuelta en el día 1. Esto es completamente normal. No significa que no estés sanando. Significa que estás procesando una herida profunda que toma tiempo en sanar completamente. La persona que fue infiel debe entender que su cónyuge necesitará hablar del adulterio repetidamente. No porque esté obsesionada o porque quiera torturar al otro, sino porque así es como el cerebro humano procesa el trauma, revisándolo una y otra vez desde diferentes ángulos hasta que finalmente puede integrarlo en la narrativa de vida. Cada vez que la persona traicionada vuelve a traer el tema, está intentando entender, está intentando procesar, está intentando sanar. Y cada vez el cónyuge que fue infiel debe responder con paciencia, con disposición a contestar las mismas preguntas, otra vez con validación del dolor del otro. También es importante reconocer que el duelo viene en oleadas en fechas significativas. El aniversario del descubrimiento del adulterio, el aniversario de boda que ahora está teñido con dolor, cumpleaños, navidades, vacaciones familiares, donde la herida se siente particularmente aguda, lugares que visitan que tienen asociaciones con el periodo de la infidelidad. Hermanos, ambas partes deben anticipar estas fechas difíciles y prepararse para ellas. Ser extragentiles consigo mismos y con el otro. Tal vez planear algo especial que ayude a crear nuevos recuerdos positivos. Tal vez simplemente reconocer abiertamente que este día es difícil y darse mutuamente gracia para las emociones que surjan. He visto que las parejas que permiten este proceso de duelo, que no intentan apresurarlo o suprimirlo, son las que eventualmente logran una sanación más profunda y auténtica. Porque el duelo honrado conduce a la aceptación. Y la aceptación no significa que estés feliz con lo que pasó. Significa que finalmente has integrado esta experiencia dolorosa en tu historia de vida. Ya no te define completamente, pero tampoco la niegas. Es parte de quien eres ahora.
y has encontrado maneras de seguir adelante llevando esa cicatriz con dignidad. Hermanos, quiero terminar hablándoles sobre algo que considero el corazón mismo de la sanación: el encuentro personal con Cristo en medio del sufrimiento. Porque toda la terapia del mundo, todas las técnicas de comunicación, todas las estrategias de reconstrucción de confianza, por más útiles que sean, tienen un límite. Hay un punto donde la sanación humana alcanza su límite y solo el toque divino puede completar la obra. Y ese toque viene cuando nos encontramos cara a cara con Jesús en nuestra noche más oscura. Cristo entiende la traición íntimamente. Él fue traicionado por Judas, uno de sus 12 elegidos, alguien con quien había compartido años de ministerio, comidas, enseñanzas. Fue traicionado con un beso, el símbolo mismo del amor usado como instrumento de traición. Cuando has sido traicionado por tu cónyuge, puedes ir a Jesús y decirle: tú sabes cómo se siente esto. Y Él te dirá: sí, hijo mío, sí lo sé. Y ese conocimiento compartido, esa solidaridad en el sufrimiento, tiene un poder sanador que nada más puede ofrecer. Cristo también entiende el peso abrumador de la culpa. En el jardín de Getsemaní cargó con el peso de todos los pecados de la humanidad, incluyendo el tuyo, incluyendo el mío. Sintió el peso hasta el punto de sudar sangre. Cuando has cometido adulterio y el peso de la culpa te está aplastando, puedes ir a Jesús y decirle: no puedo cargar esto solo. Y Él te dirá: no tienes que hacerlo, yo ya lo llevé por ti en la cruz, dámelo. Y cuando genuinamente le entregas esa culpa en el sacramento de la reconciliación, Él la toma, la clava en la cruz. Y tú quedas libre. He visto transformaciones que solo puedo describir como milagrosas cuando las personas en medio del dolor del adulterio se encuentran verdaderamente con Cristo. Esposas que después de meses de terapia seguían sin poder perdonar, que en un momento de oración profunda sintieron a Cristo decirles: yo te perdoné infinitamente más. ¿Puedes tú perdonar esto? Y encontraron en ellas una capacidad de perdonar que no sabían que poseían. Esposos que habían sido infieles y que después de años seguían sintiéndose indignos del amor de Dios, que en la adoración eucarística sintieron a Jesús mirándolos desde el sagrario con amor puro, sin condenación, y finalmente pudieron aceptar su perdón y perdonarse a sí mismos. Esta sanación espiritual profunda no ocurre mágicamente. Requiere que nos pongamos intencionalmente en la presencia de Dios, que pasemos tiempo en oración silenciosa donde Él pueda hablar a nuestro corazón, que meditemos en los pasajes de las Escrituras que hablan de su misericordia, de su fidelidad, de su poder para restaurar, que recibamos los sacramentos regularmente, especialmente la Eucaristía, donde nos unimos a Cristo en su sacrificio redentor, y la reconciliación, donde experimentamos tangiblemente su perdón. Que nos abramos a la acción del Espíritu Santo, que es el consolador, el sanador, el que hace todas las cosas nuevas. Y hermanos, esta dimensión espiritual de la sanación debe ser cultivada no solo individualmente, sino también como pareja. Cuando una pareja que está sanando de un adulterio ora junta, algo poderoso ocurre. Se ponen juntos en la presencia del Dios que es más grande que su problema, que ama su matrimonio más de lo que ellos mismos lo aman, que tiene un plan y un propósito incluso en medio del caos. Se recuerdan mutuamente que su matrimonio no es solo un contrato entre dos personas, sino un pacto sagrado con tres participantes: esposo, esposa y Dios. Y cuando invitan a Dios activamente a su proceso de sanación, Él obra de maneras que superan todo lo que podemos imaginar. Quiero contarles una historia final que resume todo lo que hemos hablado. Hace varios años vino a verme una pareja, llamémosles Roberto y Laura. Roberto había tenido una aventura de 2 años que devastó a Laura completamente. Cuando vinieron a verme, estaban al borde del divorcio. Laura me dijo que había perdonado a Roberto con sus palabras, pero que su corazón seguía cerrado, frío, incapaz de sentir amor por él. Roberto estaba destrozado por la culpa, haciendo todo lo correcto en términos de terapia y transparencia, pero sintiendo que nada de lo que hacía era suficiente. Ambos estaban exhaustos, desesperanzados. Les dije que hicieran algo que probablemente les parecería imposible, que cada noche antes de dormir se arrodillaran juntos al lado de su cama y oraran. Roberto debía orar en voz alta pidiendo perdón a Dios y a Laura. Laura debía orar en voz alta pidiendo a Dios la gracia de perdonar genuinamente. Ambos debían pedir por la sanación de su matrimonio. Me miraron como si estuviera loco. Padre, dijo Laura, apenas puedo estar en la misma habitación con él. ¿Cómo voy a arrodillarme a su lado y orar? Le dije: precisamente por eso.
Hagan esto como un acto de obediencia a Dios, no porque sientan ganas, sino porque confían que Dios puede hacer lo que ustedes no pueden. Aceptaron escépticamente. Las primeras semanas fueron mecánicas, forzadas, llenas de lágrimas de dolor y frustración, pero continuaron. Y lentamente, imperceptiblemente, algo comenzó a cambiar. Roberto me dijo meses después que el acto de arrodillarse cada noche y confesar su pecado en voz alta, no solo una vez, sino noche tras noche, le había dado una conciencia profunda de la magnitud del daño que causó y un compromiso renovado de nunca volver a causar ese dolor. Laura me dijo que el acto de orar cada noche por la gracia de perdonar, incluso cuando no sentía perdón en su corazón, lentamente había ablandado su corazón de maneras que nada más pudo. 2 años después de esa primera visita, Roberto y Laura celebraron la renovación de sus votos matrimoniales en una ceremonia hermosa en nuestra parroquia. No porque su matrimonio estuviera perfectamente restaurado sin ninguna cicatriz, todavía había días difíciles, todavía había momentos de dolor, pero habían encontrado algo más profundo que lo que tenían antes. Un matrimonio fundamentado en la gracia de Dios, forjado en el fuego del sufrimiento y salido del otro lado más fuerte. Me dijeron que nunca hubieran elegido pasar por esa experiencia, pero que ahora, mirando atrás, podían ver cómo Dios la usó para transformarlos, tanto individual como pareja. Esa, hermanos, es mi oración para cada uno de ustedes que está luchando con las consecuencias del adulterio. Que encuentren a Dios en medio de su dolor, que experimenten su poder sanador de maneras que transformen no solo su matrimonio, sino su vida entera. Que se conviertan en testimonios vivientes de que nada es imposible para Dios, ni siquiera restaurar lo que parecía irreparablemente roto. Y que en los años venideros puedan mirar atrás a este tiempo oscuro y ver las huellas de Dios llevándolos a través del valle. Y puedan decir con gratitud genuina, valió la pena. El sufrimiento produjo en nosotros un bien eterno que sobrepasa inmensurablemente el dolor temporal que soportamos. Que el Dios de toda consolación los consuele en su tribulación. Que Cristo, el sanador de los corazones rotos, vende sus heridas. Que el Espíritu Santo, el dador de vida, insufle vida nueva en su matrimonio. Y que María, Madre de Misericordia, interceda por ustedes ante su Hijo. Vayan con mi bendición y mis oraciones. Hasta que nos encontremos nuevamente, hermanos, que Dios los guarde y los guíe en cada paso de su camino hacia la sanación y la restauración. Amén. Uhle sintweni esidlule indlela umhlaba ophenduka ngayo. Sinokuhlabelela kwezinyoni, ichule langazelelayo. Okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana wokuphefumula, umhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zithula izingoma zazo. Futhi yonke into sesilungile. Siyandisa sindise, amazwi azowahlangane. Isimfoni yemvelo isigqisa phezulu kakhulu. Bangikhumbuza inkululeko, indlela abandanza ngayo phezulu. Elulela amaphiko, esakaza umlayezo wothando. Okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana wokuphefumula, umhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zithula izingoma zazo. Futhi yonke into sesilungile. Impilo iwuhambo, ingoma esikhula ngayo sonke. Ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezingushunqushu kukhona ubuhlobo ongatholakala, njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo. Okomzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana wokuphefumula, umhlaba ufuthumele.
Ekuboneni okumnene kukhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zikhula izingoma zazo, futhi yonke into esizwe ilungile.